Hola, hoy vamos a hablar acerca de las crisis de pánico. Yo creo que a muchas personas TEAs, o sea, no creo, yo sé que a muchas personas TEA, muchas, han tenido alguna vez o muchas veces crisis de pánico. Yo le llevo ventaja a todo el mundo porque yo ahora ya no sufro de crisis de pánico por la edad. Ya les voy a explicar por qué eso y también porque me cambiaron los síntomas de ansiedad a mí, en cierto punto también. Yo sufría de crisis de pánico, más o menos empecé, me acuerdo de mi primera crisis de pánico, no la voy a olvidar nunca, fue como a los 18 años, estaba en clase y en la universidad parece sí. Y fue una cosa que me empezó a latir el corazón, a latir el corazón así, ta, 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 ta. Yo dije, ¿qué me está pasando? Aquí me voy a morir, me voy a morir. Me paré nomás, salí de ahí y llegué a la sala de profesores, no sé, había un orientador ahí, no sé lo que había. Y le dije, me voy a morir en este momento. Porque era tan raro lo que estaba sintiendo, el corazón se me salía por la boca y nunca me había pasado. Eso fue, no, yo creo que, no sé, pero fue como a los 17, 18 años. 18 años, sí. Y después de esto, empezaban a ser cada vez más recurrentes, más recurrentes, más recurrentes, más recurrentes. Y cuando yo llegué a un especialista que me diagnosticó depresión, crisis de pánico, ansiedad generalizada y todas estas cosas que son con comorbilidades del autismo, me dijo que no le había tocado un caso como el mío que tuviera tantas crisis de pánico todos los días y tantas diariamente. Una cantidad realmente increíble de crisis de pánico. Es terrible. Es terrible porque uno realmente cree que se va a morir en ese minuto. Hay personas que creen que se van a volver locas. Nunca me pasó eso. Siempre yo pensaba que me iba a morir. Y ¿cómo se llama? Era horroroso. Yo creo que, o sea, es como, a ver si yo les digo, por ejemplo, yo tuve 1000 crisis de pánico y yo me morí 1000 veces. Tuve sensación de muerte 1000 veces porque para mí era real. Yo lo sentía como algo absolutamente real. O sea, yo me estaba muriendo en ese minuto. Eh, el doctor me dio una clave que les puede servir a algunas personas. O sea, un tips, por decirlo así, un tip. Eh, porque uno generalmente cuando uno le empieza una crisis de pánico, y uno se resiste, no quiere tener la crisis de pánico. Me decía, déjala hacer, déjala. Ya ve la crisis de pánico, que el corazón te lata no sé dónde, que las manos se te humedezcan, que ¿cómo se llama? Que sientes inestabilidad, que te aspires, no sé, o sudor. Eh, Todas las cosas que pasan acompañando a una crisis de pánico. Un miedo, pero intenso, pero intenso. O sea, uno cree que en ese minuto se está muriendo. Entonces, me dio ese dato a mí, me dijo, a ver, déjala hacer. Y empecé a probar con eso. Entonces me empezaba de repente, ya, que sea. Porque él me prometió que yo no me iba a morir con la crisis de pánico. Entonces yo dije, ya, empezaba la crisis de pánico y ya la dejaba hacer. Y eran más cortas. O sea, en el fondo lo peor es luchar contra la crisis de pánico. Eso que les sirva a ustedes, porque a mí me sirvió mucho eso. Luchar contra la crisis de pánico aumenta la crisis de pánico, porque si uno está en situación de lucha ante la crisis de pánico también se va a poner a luchar y va a ser más fuerte. Entonces, vivir con crisis de pánico es una cosa que yo no se la deseo realmente ni a mi peor enemigo, porque es terrible, realmente es algo terrible, es algo invivible. Es algo invivible, por ejemplo, no sé, o sea, es como que uno está todo el tiempo con una espada de Damocles aquí que a punto de
que en cualquier momento te va a venir esto. Y es una cosa que no se puede soportar. Lo peor de todo es que uno no sabe por qué le pasa esto, qué está pasando, por qué ocurre. Entonces, y lo peor también que después se empiezan a camuflar las crisis de pánico. Se camuflan. Por ejemplo, ya no empieza con la taquicardia, empieza con, por ejemplo, con el mareo, o empieza, por ejemplo, hay una cuestión que se llama despersonalización, que yo la viví algunas veces, que yo sentía como que me elevaba, una cuestión muy rara, que a uno también la asusta, o también que me hundía en el piso. Son cosas muy raras. Va tomando formas distintas la crisis de pánico para que uno no las pille. Así son. Porque en el fondo nosotros nos mandamos a hacer la crisis de pánico por alguna razón. Es como una somatización de algo. Nosotros nos estamos avisando que algo está mal. Yo, por supuesto, que en ese tiempo no sabía que era atea, que era una persona atea. Y no sabía todos los miedos que tenía acerca de la vida, o sea, hacia las personas, hacia las situaciones, hacia los grupos, hacia todo, no tenía idea por qué me daban. Yo solamente sabía que me daban y punto. Llegó un nivel en que ya pasó de ser crisis de pánico seguía a tener 120, 140 pulsaciones por minuto permanentes. Permanentes. Me metí a la cama. Tuve días y días y días. Yo he contado de mi otra depresión grande cuando me habían diagnosticado la otra cuestión, qué sé yo. Esto fue otra cosa. Porque cuando tú estás con más de 120 de pulso permanente, te sientes pésimo. Te sientes mareado, te sientes cansado, te sientes agotado. No me acuerdo cómo salí de ahí. Eso ahí lo tengo un poquito borrado. No me acuerdo cómo salí de eso. Pero también ocurre que por lo menos para las mujeres les puede servir esto. A mi edad yo ya no tengo crisis de pánico. De ese estilo por lo menos no. A mí se me cambió esto a problemas con el colon, que antes tenía pero muy poco. Entonces, porque uno por alguna parte tiene que tirar la ansiedad, por alguna parte tiene que somatizar las cosas. Entonces tengo problemas de dolor de estómago y todas esas cosas que produce el colon irritable. Y otras cosas también, de sentirme rara, que no sé qué me pasa, que no sé qué, pero no como crisis de pánico como propiamente tal. Y también es una cuestión, por eso le digo que a las mujeres es importante, es una cuestión muy hormonal. ¿Por qué? Porque a mí, yo cuando me embaracé por primera vez, el doctor me dijo que yo estaba tomando en ese tiempo un inhibidor de la serotonina, que se llama, algo así es, y un ansiolítico. Y cuando ya supe que estaba embarazada, pues me cortó al tiro los medicamentos, porque me dijo, hormonalmente, con el embarazo tiene una protección con la crisis de pánico. Y así fue, realmente durante el embarazo, si tuve alguna, no me acuerdo mucho. Y durante mi embarazo siguiente, que fue de mellizo, o sea, fue como mucho más grande, no tuve ni media crisis de pánico. Pero me acuerdo que mi primera hija, me acuerdo que nació y no empecé a tomar medicamentos al tiro porque me sentía bien. Pero me acuerdo que una vez tenía como 4 meses mi hija, más o menos, y yo iba caminando con ella con el coche hacia la casa de mi mamá y tenía que caminar hartas cuadras. Iba caminando, qué sé yo, y de repente me empieza la crisis de pánico. De nuevo los remedios, bla, 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 bla. Así que, bueno, yo les recomiendo a las personas que sufren crisis de pánico que hagan eso, que las dejen ser. Que al final igual con la edad pasan, porque resulta que después viene la menopausia y ahí ya hay otra situación hormonal y no se produce crisis de pánico
de esa forma. Uno está mucho más tranquila, tiene síntomas raros, pero ya no es lo mismo que antes. Y aparte, bueno, obviamente con el diagnóstico, porque al no saber por qué te vienen las crisis de pánico, obviamente que tú, el miedo o sea, no puedes entender nada. Entonces, cuando tú ya sabes que tienes esto otro, no tienes por qué tener crisis de pánico. Te da el miedo verdadero que te tiene que dar nomás. Y eso sería más o menos el tema de las crisis de pánico y mi experiencia con las crisis de pánico. Fue terrible, no se la recomiendo a nadie, pero pasan. Y, chiquillos, si alguien tiene crisis de pánico, no se van a morir de eso, no les va a pasar nada. Es súper importante eso. Uno realmente con cada crisis de pánico, aunque haya tenido 10.000, siempre cree uno que se va a morir. Como le decía, o algunos creen que se van a volver locos, qué sé yo. Pero no pasa nada, yo no me morí. Y el corazón me saltaba, pero para no sé dónde, horrible. Uno no se muere de las crisis de pánico, no pasa nada. Déjenla ser, me viene la crisis de pánico, pum, pum, me salta el corazón. No se asusten. O sea, es difícil decir esto porque es una crisis de pánico. Pero ya sé que es una crisis de pánico, la dejo ser y se hace más cortita. Porque no hay lucha. Así que eso era este video por ahora y nos vemos en el próximo. Chao, chao.